En todo el mundo se festeja, y digo no un cumpleaños, porque si tuviéramos que festejar un cumpleaños, festejaríamos más o menos el 2054, ¿no? 33 años de Jesús, más los años que tenemos. La realidad es que festejamos un nacimiento, no importa la fecha, porque no es la fecha exacta, pero sí que nació. Y Cristo, como dice la canción, es la justicia de Dios. En Cristo, en su nacimiento, se manifestaron y se afirmaron las profecías del Viejo Testamento a través de los profetas, y todo fue perfecto. Todo fue perfecto, todo fue predicho, todo fue profético lo que pasó con el Señor. Y esta es la verdadera convicción de recordar un nacimiento. A veces estas fechas se toman para tomar descontroladamente, sin sentido del verdadero sentido de la Navidad. En Isaías capítulo 7, 14, dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, uno de los tantos nombres de los cuales representa a Jesús. Uno dice el niñito, porque era un bebé. Pero ya siendo bebé, él era poderoso, la justicia de Dios estaba aquí en la tierra, el poder de Dios había descendido, la gloria de Dios había descendido, y Dios mostraba al mundo que Dios existe, que envió a su Hijo unigénito para que todos creamos en Él. Amén. En Isaías capítulo 9, del 6 al 7, dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, como se cantó recién, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El título del mensaje de hoy está basado en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne. Vamos a leerlo, el versículo completo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y entre paréntesis dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y dice, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que nos revela profundamente los principios de Dios, los principios de la creación, el motivo de por qué Cristo vino y nació entre nosotros. Jesús eligió un instrumento, seguramente, como digo yo, precioso, el corazón de María, un instrumento de Dios para traer
para que nazca entre nosotros su Hijo. Nosotros como cristianos debemos reconocer la grandeza de ese niño Jesús. Jesús existió siempre. Él siempre estuvo con el Padre. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. La Santa Trinidad, creación de todo lo que vemos. Jesús no vino a recuperar su reino. Él vino a recuperar lo que se había perdido en nosotros. Nunca se destabilizó el reino de Dios, aunque Satanás se rebeló con ángeles. Nunca fue conmovido el reino de Dios. Dios tenía un plan de salvación para tu vida y para la mía. Dios tenía un plan de justicia y esa justicia se llama Jesús. En el capítulo 1 de Juan, revela el principio de todo y dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Algunas Biblias están distorsionadas y hay que tener cuidado, porque algunas dicen: y el Verbo era un Dios, y minimiza la grandeza de Jesús. Él era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos es creación de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando, sosteniendo con el poder de su palabra las estrellas. La luna, como la de las otras noches, que parecía que ya se nos caía encima, esa luna de verano tan preciosa, que uno mira y dice: mira esa luna, y uno se asombra, ¿no?, de ver eso, y yo digo, y pensar que Dios la sostiene con el poder de su palabra. No hay ningún hilito así clavado en el cielo que sostenga eso, no es un cuadro. ¡Qué grande que es Dios! Y Dios se te tiene que revelar a vos en esa grandeza para que vos experimentes a Cristo en tu propia carne. Aunque la carne no se sujeta al Espíritu ni a la voluntad de Dios. No le gusta. Festejar sí, sujetarse no. Bendiciones sí, hacer la voluntad de Dios es otra cosa. Esa lucha que tenemos todo entre lo espiritual y lo carnal, lo humano, de seguir a Cristo. En el principio era el Verbo, es la palabra. Cristo es la palabra viviente de Dios. La palabra se define, es una palabra, el verbo es una palabra muy rica, se define en griego en logos y en rema. Según en la expresión de la Biblia, es la expresión de la palabra. La palabra logos es la palabra escrita, es la Biblia. Y el verbo en rema significa la acción directa hacia una persona. ¿Dios te está hablando esta mañana? Es rema. La palabra de Dios te la estoy leyendo, se convirtió ese logo en rema sobre tu vida. Cuando el ángel se le presenta a María y le dice que ha encontrado gracia delante de Dios. Lo vamos a leer, dice en Lucas capítulo 1, versículo 30, dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús.
Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. La profecía, la palabra, se hizo rema, se encarnó en María. Cuando escuches la palabra de Dios, no endurezca tu corazón. Abre tu corazón para que esa palabra de Dios se convierta en una acción en tu vida y cambie tu vida. ¿A cuánto les ha pasado eso? Miren, una vez yo no conocía al Señor y fui a una campaña evangelística de Carlos Anacondia en los primeros tiempos que él hacía la campaña. Y habían alrededor de unas 1500 personas. Y mi hermano, el que nos hablaba del Señor, en ese momento se había ido a trabajar a la costa. Y yo leyendo en aquel momento salía una revista que se llamaba 7 días, no sé si todavía está. Pero mirando ahí decían, el furor en la costa del evangelista que llena el estadio. El estadio de Mar del Plata se estaba haciendo y todavía no se había inaugurado para hacer fútbol. Pero ya lo había él pedido prestado o alquilado para hacer una campaña evangelística. Entonces salían las fotos en la revista. Y que iba a estar acá en Buenos Aires, de allá se venía para acá. Y entonces le dije a Isabel, mirá esto, mirá aquello. Uy. Y ahí veíamos fotos como la gente se caía, y había milagros, y había de todo. Y yo dije, vamos a ver esto. ¿Qué fecha es? Tal fecha. Y nos fuimos, yo en esa moto, en ese tiempo andaba en moto. Y nos fuimos a ese lugar. Y claro, uno va mirando de lejos porque no quieren que a uno le laven la cabeza, ¿no? Uno piensa eso, ¿no? Y uno va mirando que no encontrarse ningún conocido porque también me da vergüenza. No voy a hacer que me vean con los evangélicos. Porque uno piensa así hasta que no se convierte. Ay, a ver si alguien me ve en esta campaña y me dice evangélico. No. Uno va como medio escondido, ¿no? A ver eso. Y entonces me había puesto con mi señora bien atrás de todo. Y el evangelista hablaba y me hablaba a mí. Y él predicaba y me hablaba a mí. Y él hablaba de los corazones, de las situaciones y de lo que nosotros hacemos. Y él me hablaba a mí. Y yo le digo a mi señora, pero alguien le dijo a este hombre que yo iba a venir. Mi hermano de Mar del Plata le habrá dicho, va a ir mi hermano, así que predicale. Y mire, qué tontería, ¿no? 1500 personas. Y yo pensaba que me predicaba a mí. La palabra, ese logo se hizo rema en mi vida porque me hablaba a mí. Y a vos te pasó también. Y entonces pasa a todos cuando esa palabra se convierte en rema en nosotros. Decimos, Dios me está hablando. Dios es el que nos habla. Es la acción, es el Espíritu Santo, ese rema santísimo que viene a nuestro corazón y lo rompe. Y yo pensaba eso, digo, después con los años, qué tonto. Sin embargo, todavía sigo escuchando personas que dicen, ay, me parece que estaban esperando que yo vaya para que me digan eso, ¿no? Parece que pasara eso o no. A veces pienso, digo, justo el que tenía que venir no vino. Y a veces con mi señor decíamos, este palo es para tu gallinero, ¿no? Porque uno dice esas cosas, ¿no? Este es para vos, ¿no? Y para vos también, ¿no? Pero uno tiene que recibir esa palabra, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, porque cuando Dios te habla la verdad, hermano. ¿Cómo estás vos delante de Dios? Te lo va a decir, Dios te lo va a mostrar. La palabra de Dios se va a encarnar en tu corazón en la medida que vos te abras a Él. Jesús decidió con el Padre y con el Espíritu Santo dejar su gloria para nacer como hombre y humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz.
para hacer justicia, para que haya justicia en tu vida y que vos puedas tener reconciliación con Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que experimentar nosotros. Eso es lo que recordamos el nacimiento del Señor. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo vino a mi corazón, bueno, como la canción, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Esa es la luz de Cristo. Cuando viene esa luz a tu vida, tenés la opción de poder elegir qué camino seguir. Antes no. Nos movíamos en un terreno pensando que nosotros elegíamos el camino, pero la realidad es que estamos en la misma olla, siempre dando vueltas, digamos, por así decirlo. Cuando viene Cristo, que es la luz, y que las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Viene la luz a tu vida y uno experimenta a Dios y empieza a darse cuenta de muchas cosas de la vida y se encuentra con la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Jesús es el remedio para el mundo. La cristomicina que va a cambiar el mundo. Sin Cristo no hay otro camino a Dios. La palabra Jesús tiene que ver con su naturaleza humana y la palabra Cristo con su divinidad. Jesucristo es el Emanuel, es el Dios entre nosotros. Amén. Y sin Él no hay salvación, sin Él no hay camino al Padre. En Colosenses capítulo 1, del 15 al 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y diga conmigo, y para Él. No para vos. Nosotros disfrutamos de la creación de Dios. ¿Sí o no? Yo miro a mi esposa y digo, gloria a Dios. Y uno mira a los hijos y dice, gloria a Dios, qué hijo bonito me dio el Señor. Y uno empieza a mirar con los ojos de Dios. Y la esposa lo mira al varón, al hombre, y dice, varón de Dios, qué lindo. Uno empieza a mirar con ojos espirituales. Porque se te revela la verdad de Cristo en nuestra vida y uno comienza a ver lo que antes no veía. Y comienza a ver los atributos que cada uno tiene. Y antes nos la pasamos mirando los defectos que cada uno tiene. ¿No te pasó eso? Por eso el matrimonio, cuando está mal y se encuentra con Cristo, se vuelven a enamorar. Porque salen las dudas, salen las quejas, se minimiza todo, cambian el carácter, comienza a funcionar, comienza el engranaje a encajar bien para que funcione. Y eso lo hace el Señor, para eso vino Él, para eso Él nació, para que haya matrimonios felices, hijos felices, no infelices. La felicidad está en Cristo. Cuando Él es primero en nuestra vida, hay felicidad sin límites, como su gloria. Amén. El gozo del Señor es sin límite. No se agota. El agua de Dios que viene del trono de Dios no se termina nunca.
No importa dónde estemos, no importa la situación. Cuando clamamos a Dios, el Señor obra. Ríos de agua viva corren por tu interior, por tus venas. Y sos un estanque de Dios, de bendición para todos los que te rodean. Amén. En Juan capítulo 1, 15, 18, dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La gracia y la verdad de Dios vienen sobre nuestra vida. Y vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. No importa las obras que hagamos. Si damos a un mendigo o hacemos una fundación o queremos dar mucho dinero. Un día fui a un lugar, una iglesia católica, donde había un mover carismático y me avisaron de esto y fui de visita a ver. Y ahí estaba un asiento, una butaca muy grande de madera. Y lo primero que vi es una chapa dorada. Y decía: adorado por la familia tal y tal, para la iglesia de Dios. No importa lo que vos le des a Dios, nunca va a alcanzar a pagar tu salvación. Un asiento, una butaca, un lugar, una obra, darle de comer, rescatar a alguien. Todo lo que hagamos nunca va a alcanzar la gracia de Dios sobre nuestra vida. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Jesús vino y nació, pero no nos merecemos eso. La realidad es esa. No nos merecíamos que Dios hiciera eso por nosotros. Pero Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, nos tuvo que hablar por el Hijo. Jesús es el mensaje de Dios, del cual no escuchaban. Aun cuando nació Jesús y comenzó su ministerio, aquellos eruditos de la ley lo rechazaron porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no vieron que Él era la promesa de Dios, que Él era la palabra de Dios, que Él era la profecía de Dios, que Él era la gloria de Dios que se había manifestado, que estaba delante de ellos. Hoy pasa lo mismo. Cuando le presentamos a Cristo dice: no, yo no sé si están así. Tenemos dudas, ¿no? ¿No te pasa cuando le hablas a alguien del Señor? Y cuesta, ¿no? Y uno le habla y le da vuelta, ¿no? Y sí, voy a ir. No sé si voy a ir a la reunión. No, una reunión no. Quizá miro de lejos. ¿Vieron que a veces se para alguien en la puerta? ¿No? Y uno dice: vení, entrá, sentate 2 minutos. No, yo escucho de acá afuera. Y uno está así. Quiere escuchar, pero no quiere compromiso con Dios. ¿Cuántos se quieren comprometer con Dios? A ver. El Roy, Dios, el Dios que me ve. Porque somos enseguida rápido, pero sí, Señor, me entrego, te amo. Miren, la campaña que contaba recién, pasaban miles de personas levantando la mano a recibir sanidad, liberación. Yo después con los años estuve del otro lado y entonces me llegaban las visitaciones, la lista para visitar a toda la gente que había levantado la mano y se había entregado a Cristo.
y los iba a visitar para decirles si querían seguir conociendo a Dios. Y la tarea nuestra era que se conviertan en discípulos. Y dice así, no, pero la verdad es que yo pasé muy lindo, dice. La verdad, muy emotivo. Las canciones me gustaron todas. Esa, la del hombre de Galilea, está bárbara, me decía. Pero la realidad es que no, yo no tengo mucho tiempo, porque trabajo. Y saben que los domingos estoy re cansado yo. Y voy a tener que ir todos los domingos. Y uno empieza a especular con esto, ¿no? Es lo que nos pasaba cuando nosotros con mi señora íbamos a visitar a alguien. De todas maneras, orábamos por ellos, para que Dios se les revele, porque hasta que no haya una revelación en el corazón de la persona, no hay una convicción. Uno viene, como chico que va al colegio, viene a la reunión, ¿no? A los tirones. ¿Quién quiere ir a la escuela? Nadie. Y uno lo viene llevando, porque no hay una convicción, un deseo. Por ahí si hay un partido de fútbol de la Argentina contra no sé quién a esta hora, y capaz que vienen menos. Eso pasó hace muchos años. ¿Te acordás, Adri? ¿Qué pasó que que vinieron tampoco? Hoy juega Argentina con Holanda, qué sé yo. Y el Señor. Las prioridades que uno tiene en el compromiso con el Señor. En Romanos capítulo 8, 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Era necesario que Cristo viniera en carne y naciera para que en el mismo estado recuperara lo que se había perdido. Porque si Cristo hubiera venido en una nube, así como se fue, todos hubieran dicho: ah, qué vivo. Así cualquiera. Bueno, sabe lo que duele. Y el rencor, y cuando te cachetean, no sabes. Claro, cuando uno es divino, nadie te toca, y nadie te miente, y nadie te insulta, y nadie te escupe en la cara. Pero si vos fueras hombre, vas a ver, ahí verías. Cristo vino para eso. Él era divino, pero fue tentado en todo. En todo. Entonces no podemos decir: Cristo no experimentó esto. Él vino y se hizo carne y pecado, igual que nosotros, para redimirnos del pecado. Amén. Ese es el nacimiento del Señor. El Señor hablaba. Yo tengo la Biblia, a mí me gusta la Biblia que tiene las letras en rojo, de las que hablaba el Señor. Lo demás lo leo, pero me interesa lo que Él decía. En Juan capítulo 6, 63 dice así. Él está hablando a los discípulos y está diciendo que dura palabra y demás. Y Jesús les estaba hablando y algunos se sentían ofendidos. ¿Alguien se siente ofendido esta mañana? Hable con Dios, no hable conmigo. Hable con Dios si alguien se siente tocado. Cuando hay una prédica y alguien dice: ay, qué dura la prédica. ¿Cuántos palos? A veces me dicen eso. Pero uno dice la palabra de Dios. Si te tocó, es porque hizo rema la palabra ahí en tu vida. Te llegó. Y Jesús les hablándole le dice: ¿esto os ofende? Dice: pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, y el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, eso lo dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida.
espíritu y vida. Cuando yo te digo a vos, Jesús, estoy transmitiendo el espíritu y vida de Cristo sobre tu vida, ¿me entiendes? Cuando leemos la palabra de Cristo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es espíritu y es vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos y va a penetrar tu alma y los tuétanos y hasta los pliegues del alma y aún hasta las intenciones que tenés en tu corazón. Amén. A mí me pasa eso y a mí me gustaría que a vos te pase eso, no importa la edad, porque Dios te habla, porque para eso vino el Señor. Como dijimos recién, su reino no tendrá fin. Su victoria en la cruz no tiene caducidad, es una victoria para siempre. Cristo venció al diablo en la cruz para siempre. Su reino no tendrá fin, su gloria no tendrá fin, su magnificencia no tendrá fin, su majestuosidad no tiene fin. Y eso es lo que tenemos que experimentar, y yo te animo a experimentar a Cristo en su gloria. Cuando uno ora al Señor y está solo y está en la presencia de Dios, vas a salir quebrantado, hermano, sin palabras delante de Dios. Por la magnificencia de Dios, por la gloria de Dios, por lo que Él es. Te animo a que hables con Él a solas. Experimentarlo a Él a solas. Y verás la gloria de Dios. No hagas un monólogo como a veces pasaba, que uno se oraba a Dios y tenía la lista de peticiones. Olvídate de las peticiones. Decile, hablame nada más. Dios habla. Es la palabra, es el rema. Habla a tu corazón, habla a tu mente. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido en Edén. Esa relación tan preciosa con Dios. Para eso nació el Señor. Desde niño, Jesús mostró su misión. Tenía aproximadamente 12 años cuando se les perdió a los padres. Que no se te pierdan tus hijos, que no se les pierdan los hijos. No se vuelve loco, ¿no? Una vez nos pasó eso, ¿no? Mi señora siempre me hace así, cuando hablamos de esto. Estamos en la costa y claro, entramos a los jueguitos, ¿no? ¿Vieron? A mí me gusta el de la moto, ¿no? A mí me gusta el vértigo. Me subo a esa moto que tengo la pantalla, ahí voy, ¿no? Y mi señora me dijo, cuidá a los nenes. Y yo me entusiasmé con la moto. Así que a uno veía y a los otros dos no. La nena estaba con... vos estabas con el chiquito. Así que yo tenía que mirar dos cosas y me entusiasmé con la moto para no chocar, ¿no? ¿Vieron? Y yo iba ahí. Y viene y me dice mi señora, ¿y dónde está el nene? Franco era. ¿Y dónde está Franco? Y estaba al lado mío, este niño, y ya dejé la moto, que choque, que haga lo que quiera, y empezamos a buscarlo entre la gente. Y empezamos, Franco, al oír, nos volvimos locos. Yo supongo que lo encontramos, por eso está acá. Estaba jugando inocentemente y nosotros de atrás estamos con la vena así, los ojos así. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando. Avísame a tu padre dónde está. Y la realidad es que yo tendría que haberlo vigilado. Yo creo que a José y María le pasó lo mismo cuando venían de Jerusalén, ¿no? Y se les perdió el nene. Miles de personas caminando. Imagínense que se te pierde ahí el nene. Entrar a correr para atrás a los gritos, ¿no? Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿No vieron a Jesús? No lo vimos. Y entra a caminar. Hasta que lo encuentran a él. Y él muestra ahí su misión
que ya tenía desde niño y le dice, en la casa de mis padres me conviene estar, enseñando la palabra. Ya desde niño, desde los 12 años. Por eso digo, no hay edad para que un niño experimente el Espíritu Santo en la palabra de Dios. El rema en su vida. Amén. Decía Spurgeon, enséñale a tu niño la verdad porque desde niño le empiezan a inculcar la mentira del mundo. Y es importante esto, para que los niños vayan creándose en la verdad. Todos somos llamados por el Señor. Todos. Vieron que a veces uno dice, este se va a los familiares, ¿no? Cuando uno se convierte empieza a hacer los cálculos, ¿no? Este se va a convertir, este le falta poquito, este no, este va. Y ya uno lo clasifica, este no se convierte más. A todos nos pasa lo mismo. Este ni aunque aparezca Cristo se va a convertir porque este es un desastre, este tipo. O esta chica, o lo que sea. Pero la realidad es que todos somos llamados al Señor. Todos tenemos el momento en que en determinado momento el Señor vamos a sentir en nuestro corazón que somos llamados por Él. A su fila, a seguirle a Él, a que cambie todo en nuestra vida. Para el Señor no hay acepción de personas. Él dice, no, vos no, porque... No. ¿Sos millonario? ¿Algún millonario hay acá? El reino de Dios te está esperando. Mientras tus dólares no sean tu primera instancia en tu vida. Vieron que a veces dice uno, ningún rico va a ir al cielo. Envidioso, vos porque no tenés plata, decís eso. No dices eso, es porque él está, lo primero es del dinero en su vida. Pero uno conoce a veces gente en la vida que tiene muy buena posición y tiene un corazón humilde y agradecido y colaborador y ayuda. Dice, me quedo pobre para ir al cielo. No dice eso Dios. Tenés que estudiar, tenés que prosperar y Dios te va a prosperar cada día más en cuanto vos camines con Él y hagas lo que Él te ha dicho, como dijimos al principio. Todos somos llamados a participar de esa naturaleza divina de Cristo. Todos. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 3, del 1 al 3, dice... capítulo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, diga conmigo preciosas. A mí me gusta, todos dicen eso, ¿viste? Yo quería decir también. Y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros huimos de las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, participamos de la naturaleza divina de Cristo. ¿Se entendió? Es lo que está diciendo acá Pedro. Entonces podemos participar de su naturaleza divina. ¿Y qué significa eso? Que tengo a Cristo en mi vida. Arraigado, metido, amalgamado, fundido en mí. Y es lo que tenemos que tener todos para que la iglesia se convierta en discípulo de Cristo y no de personas que son participantes de emociones, sino de gozo pleno del Señor. Amén. Una vez decía un hermano, y le preguntaron a la familia, ¿no? Y le dice, ¿y cómo te fue en la iglesia? ¿No? ¿Vieron que nunca te preguntaron eso cuando fuiste a tu casa? ¿Y cómo te fue? Porque quieren saber a ver qué pasó en la iglesia. Dice, estuvo bárbara, preciosa tuvo la alabanza, una alabanza. Qué lindo, muy bien. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero la alabanza estaba bárbara, dice. Cantamos y aplaudimos. ¿Pero de qué hablaron? No sé, dice, pero la alabanza estuvo bárbara. La alabanza estuvo linda.
pero es todo un complemento de la palabra. Yo espero alcanzar la palabra que el Señor tenga en mi corazón para ustedes. Yo oraba recién y decía, Señor, no puedo transmitir nada sin el poder de tu Espíritu Santo, porque es el que va a tocar corazones, no la cara bonita mía, ni mi postura, ni que yo haga un chiste. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu corazón, en tu vida. Y Él va a ir cambiando tu vida. Amén. Para el ciego espiritual, aquel que no conoce a Cristo, la muerte de Cristo fue un fracaso. Desde su nacimiento y todo hasta la cruz, y fracasó porque terminó muriendo, porque no lo ve con los ojos espirituales. Pero aquellos que tienen los ojos espirituales, aquellos que ha venido el Señor, aquellos que le ha abierto el entendimiento, entendemos que hubo victoria para siempre en la muerte de Cristo en la cruz, y que toda su vida fue un milagro. Amén. Toda su vida fue un milagro. Y Cristo quiere que tu vida, toda tu vida, sea un milagro, con una naturaleza divina en tu vida, en el trabajo, en el estudio, en donde estés, en las relaciones con tus amigos, que sea milagrosa tu vida. Es lo que Cristo vino cuando nació entre nosotros. Su victoria no tiene límites. Él vino a salvar su máxima creación, no vino a recuperar su reino. Jamás se destabilizó el reino del Señor. Amén. Y su reino no tendrá fin. Y nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, reinaremos con Él. Cuando estemos con Él. Y en la tierra también. Porque reinamos con Cristo Jesús, ¿sí o no? Él está en vos. Él está en vos. Tenés autoridad delegada. Los demonios se te van a sujetar. No porque sos lindo. Por la palabra de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Pondrás las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Va a haber revelación de las tinieblas para que vos descubras las mentiras, las hechicerías, la brujería. Amén. Te animo a cerrar tus ojos un momento. Gracias, Señor, por tu nacimiento entre nosotros, que viniste, Señor, a recuperar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque hoy puedo vivir bajo la gracia y tener vida espiritual en ti. Y saber, Señor, que tú eres la luz de los hombres y que iluminas mi vida, Señor. Tú eres la luz de mi vida. Señor, habla esta mañana en este lugar. Ilumina, Señor, los corazones. Toca los corazones, Señor, esta mañana. Haya sanidad física, espiritual del alma, del corazón esta mañana. Por tu victoria eterna en la cruz, Señor. Nada tiene fin en ti, Señor. Tú eres la eternidad. Tu amor es eterno. Tu belleza es eterna. Todo es eterno en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos has llamado a una eternidad contigo. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno, bendícenos en la semana, en el trabajo, guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te siga bendiciendo y hablando en esta semana. Amén.